Óiganme ustedes lo que dijo don Marcelino Menéndez y Pelayo con el sacrificio de Francisco José de Caldas, una de las millares de víctimas que dejó el pacificador, que así lo llamaron Pablo Morillo, en su paso trágico por Colombia. Comillas, víctima nunca bastante deplorada de la ignorante ferocidad de un soldado, a quien en mala hora confió España la delicada empresa de la pacificación de sus provincias ultramarinos. ¿Quién lo dijo? Nada menos que don Marcelino Menéndez y Pelayo, una de las glorias intelectuales de España. ¿Porque qué había pasado? Pues ustedes saben que América se había insubordinado. En el año de 1810 prácticamente todos los países de América dijeron que no querían continuar dependiendo de la manera como estaban dependiendo de España. Inclusive pedían que viniera un príncipe español o que viniera el rey de España a América y que se dejaban gobernar, pero no a la distancia y no a través de tributos exagerados y no a través de un estilo desconsiderado con la gente de estas regiones. Pues lo que se necesitaba en ese momento era tacto político, que era precisamente lo que faltaba en Europa, lo que faltaba en España. Y en España teníamos a don Fernando VII, un pobre diablo que había llegado a ser rey de España, hijo de Carlos IV y de María Luisa la amante de Godoy. Ustedes recuerdan todas las escenas de Bayona, todas las sublevaciones del pueblo español en Aranjuez, pero eso es otra historia. Finalmente estábamos en manos de Fernando VII y resolvieron mandar un pacificador, y el pacificador fue don Pablo Morillo, un valiente militar, hay que decirlo. El hombre se había batido bien en la llamada Guerra de Independencia, la guerra que libró España contra la invasión napoleónica y contra José Napoleón, que iba a ser el rey de España, don Pepe Botella, como lo llaman cariñosamente los españoles para recordar esa etapa trágica de la historia. Pues Pablo Morillo se había batido bien en esa guerra, pero no era más que eso. Como lo dice don Marcelino Menéndez y Pelayo, un soldado feroz. Fue el encargado de venir a pacificar estas tierras. Y debió llegar aquí en un plan de pacificador, en un plan político, mucho más que en un plan militar, para devolver la gobernabilidad por parte de España a estos territorios en unas condiciones que consultaran la altura de los tiempos y las necesidades de España y las necesidades de sus colonias ultramarinas. Mandaron un salvaje y ese salvaje pasó por Cartagena, dejando el recuerdo amargo de su crueldad infinita. Los 9 mártires de Cartagena. Los que pudieron salir, los cartageneros que pudieron salir, salieron por la puerta excusada hacia las Antillas a buscar cómo sobrevivían en medio de su tragedia y dejaron atrás su ciudad amada, y entró don Pablo Morillo y entró sacrificando a los 9 mártires de Cartagena comandados por el señor García de Toledo. Y ahí estaban Rodríguez Torices, ahí estaban los grandes de Cartagena que fueron fusilados, y esos son los 9 mártires de Cartagena. Pero siguió su camino de terror por todas estas provincias hasta que llegó a Bogotá, donde fue recibido con manifestaciones de júbilo por parte de la gente, y le tributaron homenajes e hicieron fiestas en su honor. ¿Qué hizo don Pablo Morillo? Sacrificar a toda una generación de gentes de la Nueva Granada. Todos los que venían de la expedición botánica, los científicos, los políticos. Aquí se había vivido un ambiente intelectual y un ambiente político muy especial. Este soldado feroz, salvaje, que en mala hora mandaron los españoles a cumplir esta tarea, no tuvo más que levantar patíbulos y fusilar a la gente. Y fusiló a muchos. Otros salieron huyendo, tratando de sustraerse a la violencia de este nuevo tirano, como el señor Acevedo y Gómez. Recuerdan ustedes, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, bueno,
en la serranía de los Andaquíes, en esos montes casi inextricables, murió al lado de su hijo, el señor Acevedo y Gómez. Otros, pues, algunos lograron escapar, muchos cayeron. Y muchos que habían caído en otros lugares fueron traídos a Bogotá para ser fusilados en Bogotá. En la huerta de Jaimes, en la iglesia de Santo Domingo, se levantaban patíbulos en todas partes. Y esto, para el horror de la gente, fue sacrificado don Camilo Torres, por ejemplo, fue sacrificado el señor Carbonell, fue sacrificado el señor Dávila, lo mejor de la nueva generación, pero entre ellos el crimen de Francisco José de Caldas, un científico que le hacía honor a la ciencia universal. Estaba adelantando unos experimentos y rogó por su vida: déjeme terminar estos experimentos para bien de la ciencia y después máteme, ¿no? Morillo tenía mucha prisa por cumplir su cometido y Caldas dejó una despedida amarga con una sola letra, una O larga partida por una raya, O larga y negra partida. Don Pablo Morillo sacrificó toda una generación. Yo los invito a que vean la historia de Colombia de los señores Henao y Arrubla. Tienen una lista de los próceres de la independencia que fueron sacrificados. Ahí no impresiona tanto el número, que es apabullante, es un número aterrador, la calidad de la gente. Toda la generación pensante, los científicos, los artistas, los políticos, los juristas, lo que valía la pena, por el hecho de valer la pena, fueron sacrificados por este salvaje del que dijo don Marcelino Menéndez y Pelayo lo que tuvimos ocasión de leerle. ¡Ay, si en España hubiera habido una gota de talento y una gota de tacto político! Estas regiones se hubieran unido a España con unas reglas de juego, habrían vivido en paz, habría vivido España, España habría progresado, las colonias ultramarinas habían progresado, economizándonos lo que fue la atroz guerra de independencia que costó lo que costó. Venezuela quedó arrasada. Ese salvaje de Tomás Boves todavía se recuerda con horror los daños que le hizo a Venezuela para que el Libertador pudiera ser triunfante después de su famoso discurso de Angostura en febrero de 1819, para llegar por los llanos venezolanos, donde dejaron constancia de su arrojo y de su valor, por ejemplo, en las queseras del Medio, y para luego remontar el páramo de Pisba, caer sobre Bogotá y con la ayuda de los campesinos boyacenses, librar las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá. Cuánta lucha, cuánto esfuerzo, cuánta miseria, cuánta pobreza se hubieran podido economizar si en lugar de mandar un salvaje con el nombre de pacificador, hubieran mandado un pacificador, un diplomático, una especie de don Antonio Villavicencio, por ejemplo, un hombre que tuviera tacto, que tuviera el sentido de las proporciones. Estas colonias hubieran sido lo que fueron las colonias británicas. La Gran Bretaña, después de la terrible guerra de independencia y del triunfo de George Washington, al día siguiente estaban reconociendo la independencia de las colonias americanas, uniéndose a ellas, uniendo su destino al destino de los Estados Unidos. Qué amistad tan larga, tan constructiva, tan maravillosa entre Inglaterra y la Gran Bretaña. En España, desgraciadamente, estábamos comandados por hombres como Pablo Morillo y por imbéciles y mequetrefes como el rey Fernando VII. Dios tenga compasión de nosotros, que la historia no la ha tenido. Don Pablo Morillo arrasó toda una generación. Y en un día como hoy, en el año de 1816, salió de Bogotá para ir a seguir sembrando el terror en Venezuela.